Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a TV Noticias. En su emisión estelar les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook, estamos como Televisión Manabita, por nuestra web la www.tvmanabita.tv. Iniciamos con el detalle de la información. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo dentro de la cárcel de Jipijapa en Manabí, donde se decomisó teléfonos celulares y sustancias sujetas a fiscalización. De manera sorpresiva, la madrugada de este martes 19 de marzo del 2024, integrantes del bloque de seguridad, compuesto por el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, procedieron a intervenir el Centro de Rehabilitación Social Jipijapa, ubicado en el cantón del mismo nombre, al sur de la provincia de Manabí. Iniciamos el operativo a partir de las 5 de la mañana y tomándonos ya los exteriores del Centro de Privación de Libertad, y a partir de las 6 de la mañana ya intervenimos en el interior. La intención es determinar todos los objetos, artículos, sustancias que están ilícitas dentro de este centro de privación de libertad. Los uniformados recorrieron cada uno de los pabellones en busca de objetos prohibidos que presuntamente puedan tener los internos en el interior de este establecimiento carcelario para luego realizar la incautación y el decomiso. Teníamos conocimiento pleno de que los centros carcelarios eran utilizados como laboratorios del crimen, en donde se fraguaba, se preparaba, se planificaba y se ejecutaba también operaciones criminales, inclusive sicariatos en la sociedad o en la ciudad en general, en las diferentes poblaciones, tanto de la provincia de Manabí como provincias aledañas, Los Ríos y Guayas. Este sería el tercer centro carcelario que es intervenido por el bloque de seguridad en la provincia de Manabí. Las personas privadas de libertad fueron retiradas de sus celdas mientras se realizaba el operativo. Con una población carcelaria de 250 ppl aproximadamente. Luego de su paso por cada una de las celdas, se logró como evidencia teléfonos celulares, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las cuales fueron entregadas a las autoridades competentes para que continúen con los trámites legales correspondientes. Informó Marcelo Ruiz. Y en Manta, ese martes, la Fiscalía intervino para investigaciones las instalaciones de la Agencia Municipal de Tránsito. Esto luego de que el lunes por la tarde fuera asesinado por sicarios un funcionario de esta entidad. El procedimiento duró más de 2 horas. También participó la policía y durante este lapso no se atendió al público, solo a usuarios con turnos previamente agendados. Mediante un comunicado, la empresa pública de movilidad, a la cual está adscrita la agencia de tránsito, informó que darán todas las facilidades para la indagación. Y el menor que fue maltratado físicamente por su padrastro el pasado 25 de febrero en el Cantón Bolívar recibió la alta médica después de ser asistido en el Hospital Verde y Ceballos Valda de Portoviejo. Más de 22 días han pasado desde aquel 25 de febrero del 2024, cuando un menor de apenas año y medio de edad fue maltratado físicamente por su padrastro, situación que por poco hace que pierda la vida. Afortunadamente, el niño fue trasladado por sus familiares hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda en Portoviejo, donde permaneció hasta este martes 19 de marzo, en el que le fue otorgado el alta médica. Pequeño acto de la entrega formal del niño por parte del hospital hacia la INAPEN y la Junta Cantonal. Menor ya sale totalmente estable al momento. El jefe de la DINAPEN en Manabí recordó que el padrastro y a la vez agresor del menor ya se encuentra detenido, situación que pudo ser efectiva luego de la denuncia que interpuso la madre del pequeño en la unidad multicompetente de Bolívar. El presunto infractor fue capturado en el sector Las Palmas de la parroquia Membrillo de este mismo cantón y por ahora está recluido en el Centro de Privación de Libertad 3 de Bahía de Caracas. Asimismo, la persona que en este caso fue el agresor, el señor padrastro,
se encuentra ya puesto a órdenes de la autoridad competente para los fines pertinentes de las autoridades pertinentes de la misma manera. Resaltar que ante la situación de riesgo en la que se encuentra el pequeño dentro del entorno familiar, este fue llevado y acompañado por el personal de la DINAPEN y la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia hasta una casa de acogida, donde permanecerá con todos los cuidados del caso hasta que los padres demuestren que existen garantías necesarias para que lo puedan tener nuevamente bajo su custodia, informó Marcelo Ruiz. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha entregado más de 2.000 bonos a familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Manabí. Dentro del ámbito de las competencias y atribuciones que tienen el MIES, nosotros hemos entregado la cantidad de 2.072 bonos. Esto quiere decir que ya están siendo y que fueron acreditados en las cuentas de las personas mayoritariamente afectadas de distintos cantones. Tenemos el cantón Pedernales, con el cual tuvimos la primera intervención. Tenemos en el cantón Chone, tenemos también aquí en el cantón Puerto Viejo, tenemos en Santana, nosotros también tenemos en Manta una presentación de algunas afectaciones y en Tosagua también se presentó también este tipo de bonos. Yo quiero también recalcar que este bono es de $277.12 de los Estados Unidos de América. También quiero reconocer la actuación que ha tenido el MIES por disposición directa de la señora ministra para que los bonos, apenas nosotros tengamos la información que nos ingresa por parte de la Secretaría Nacional de Riesgo con el informe del EBIN, nosotros podamos consignar en menos de 24 horas los recursos a cada uno de los afectados. También es importante recalcar que llevamos 361 bonos adicionales que en estos momentos nosotros estamos validando la información. Por otro lado, también quiero decir que nosotros hemos entregado 1.560 kits de ropa de vestir que están destinadas a la población afectada por la inundación. Quiero mi agradecimiento porque aquí nosotros, este gobierno está trabajando de manera articulada y coordinada y estas donaciones responden a las incautaciones realizadas tanto por las aduanas del Ecuador, así como también por rentas internas, lo cual nos ha permitido tener esta entrega bastante significativa en los diferentes cantones que han estado mayoritariamente afectadas por las inundaciones. Cambiamos de tema a temas de deportes. Llegó a Manta el último refuerzo extranjero del Delfín Sporting Club. Se trata del delantero argentino Gabriel Tinagnovich, quien será habilitado para la Sudamericana y la Liga Pro. Bien, encontré con buena gente, un grupo que me recibió muy bien, ya preparando para el partido del jueves, que ojalá pueda estar, y estar a las órdenes de Guillermo, obviamente. Háblanos un poco de tu característica, nos contaba el profe, pero de cierta manera nos gustaría saber de ti, dónde te sientes más cómodo y todos esos detalles. Bueno, por jugar, puedo jugar por las bandas, también arriba, donde me diga también Guillermo, por ahí yo le dije que lo mío siempre fue en Argentina, jugar por afuera, tratar del desequilibrio con la velocidad, pero también lo puedo hacer de doble punta, donde él me necesite voy a poder jugar. En cuanto al palmarés que ha tenido Horacio, cuéntanos un poquito para que la audiencia, la hinchada te vaya conociendo. Bueno, creo que por todos los clubes donde pasé, creo que traté siempre de dar lo mejor, de hacer bien las cosas y se me ha reconocido siempre por la entrega, por el sacrificio y creo que esta no va a ser la excepción. Vine obviamente a tener una experiencia y quiero que me vaya bien y que le vaya bien al club, así que dejaré todo como en cada lugar que estuve. Cuando ya te hablan de ciertos equipos, tú lo comienzas a estudiar. No sé si pudiste ver ya acá ese último partido, si estabas viajando o de repente ya conocías algo del Delfín. No, obviamente sí, Delfín viene estos últimos años jugando mucho internacionalmente, así que lo conocía. El último partido vi el resumen porque estaba viajando. Pero bueno, ahí también con los chicos vimos el video también de cómo juega, así que bueno, estamos preparados y obviamente muy contentos por la oportunidad. En otras noticias, precisamente en el ámbito internacional, informes de la ONU advierten que el 2024 será el año más caliente en la historia contemporánea de la humanidad. Existe una alta probabilidad de que 2024 sea el año más cálido de la historia. Así lo advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial
al presentar un informe en el que se confirma que en 2023 se registraron niveles de calor sin precedentes desde que hay registros. Además, la agencia de la ONU señaló que el decenio concluido en 2023 fue el más cálido desde que comenzaron las mediciones. Earth is issuing a distress call. La Tierra está mandando una llamada de socorro. El último reporte del estado climático global muestra un planeta al borde del abismo. La contaminación de combustibles fósiles está provocando un caos climático fuera de serie. El año pasado vimos récords de calor y de las temperaturas en la superficie del océano. Los glaciares perdieron más hielo que nunca. Algunas cifras no solo encabezan las listas, sino que destrozan los récords y los cambios se aceleran. 2023 fue el más cálido de los 174 años de los que hay registros, y la temperatura media mundial cerca de la superficie estuvo 1 grado con 45 por encima del nivel de referencia de la era preindustrial. El mundo nunca había estado tan cerca del límite de 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. The year 2023 set new records. El año 2023 estableció nuevos récords para cada indicador climático. Este reporte anual muestra que la crisis climática es el reto definitivo que enfrenta la humanidad. Está estrechamente relacionada con la crisis de inequidad. Como vimos, creció la inseguridad alimentaria, el desplazamiento de la población y la pérdida de la biodiversidad. Population displacement and biodiversity loss. Según el informe, la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda en el mundo pasó de 149 millones antes de la pandemia de COVID a 333 millones en 2023. En una nota positiva, la agencia de la ONU señaló que hay en marcha una transición energética sustancial y que el año pasado la capacidad de incorporación de energías renovables aumentó en un 50% con respecto a 2022. Y mucha atención, el municipio de Jaramijó entregó 1.500 raciones alimenticias a familias damnificadas por inundaciones en el Cantón Chone. Fueron 1.500 raciones alimenticias que el alcalde del Cantón Jaramijó, Simetrio Calderón, entregó en los barrios y sectores del Cantón Chone, esto por las afectaciones que vivieron por las fuertes lluvias. Siendo una obra social muy importante para un hermano cantón, dando lo mejor de todos nosotros, jefes y directores, quienes hacemos la administración de Jaramijó, viniendo a ayudar acá al pueblo hermano que ha pasado tantas consecuencias. Estas ayudas sociales se coordinaron con el alcalde del Cantón Chone, Leonardo Rodríguez. Claro que con el alcalde de Chone siempre la buena amistad, esa buena amistad que tenemos para trabajar en conjunto. No importa la bandera política, sino es unir para trabajar y ayudar a quien más necesita. Bueno, siempre en todo lado. Hemos venido ahora porque Chone de verdad que ha pasado momentos difíciles. En estas ayudas sociales, este hombre de buen corazón no se hizo esperar el agradecimiento de quienes recibieron este granito de arena. Ya sabes, yo hermano, bien que estoy aquí pasando. Sí, gracias a Dios. Ahí vamos, así vamos. Gracias. Con gusto, me alegro que le hayan dado esto hoy día, porque la verdad salí a hacerme un play, $2 me dicen mi trigo, lo que me hago es por día, $2 un día, a veces no hago más. Y le agradezco mucho, muchas gracias al señor alcalde. No, yo le agradezco mucho con lo que están haciendo ellos, porque muchos tiempos nosotros nos los han visitado, ahora que han venido, pues, les agradezco que hayan venido con este granito de arena que nosotros lo necesitamos. Bueno, yo le doy gracias al señor alcalde de Jaramijó, con el alcalde de aquí de Chone. Me parece muy bien, un buen corazón, una buena ayuda para aquí la comunidad y para nuestro pueblo. Contenta, o sea, que nadie lo ha venido a visitar y un alcalde de otro lado que venga a visitarlo y se ha acordado de nosotros, acá del barrio. Don Simetrio, qué gusto verlo. Enero Pato, la salud de Chone. Si la gente fuera así,
este mundo fuera diferente. Un abrazo, mi brothercito. Cuídese mucho, alcalde. Éxito siempre. Aunque Jaramijó también necesita estas ayudas, vale aplaudir este lindo ejemplo del alcalde Simetro Calderón. Eso no significa que mi cantón se sienta incómodo, que también hemos estado ahí presentes. Oiga, como usted dice, no siempre al que ayuda, Dios le da más, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que Dios bendice y que para todos lluvia bendiciones. Informó Filemón Macías, Televisión Manabita. La Asociación de Taxistas de Portoviejo dio detalles del proyecto para implementar el botón de pánico y las cámaras de seguridad en las unidades de este gremio. Bueno, la última reunión que tuvimos con la abogada Miguel Roldán me dice que el trámite sigue en camino, que nosotros estamos esperando como asociación que nos den la respuesta necesaria sobre el implemento de los botones de pánico y las cámaras de seguridad que van a tener los carros, los vehículos en los taxis, ¿no? Ya, está en proceso todavía. Todavía está en proceso, ellos tienen una propuesta económica que tienen que hacernos a nosotros los taxistas. Nosotros también como asociación estamos buscándole la manera adecuada las empresas que nos pueden ayudar con los valores para así tener los mejores resultados para nuestros compañeros taxistas. De ley irían por lo más económico. Seguro, vamos a lo económico y lo de mejor calidad, porque hay que ver también la calidad que se acople a lo que nosotros necesitamos como taxistas en el Cantón Portoviejo. ¿Cómo? El botón de pánico y cámaras externas y internas del vehículo. ¿Cómo está la situación del taxismo aquí en Portoviejo? Bueno, sí está preocupante, la situación económica está muy preocupante en todo el país, en taxismo no cabe duda que está también la situación difícil y más aún con el tema de inseguridad, lo que es delincuencial, estamos siendo agobiados por los delincuentes, nosotros nos asaltan diariamente, se nos llevan nuestros vehículos, nos piden rescate por ellos y ahora último tengo un compañero taxista, bueno, falleció, lo mataron el día de ayer en Chorón, o sea, es preocupante la situación del taxista. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica impulsa la campaña Tradición y Conservación van de la mano con el fin de concientizar sobre el uso de la palma de cera durante el Domingo de Ramos. Esta campaña de Tradición y Conservación van de la mano es una campaña que se viene ejecutando el Ministerio con la Arquidiócesis a nivel nacional. Este convenio justamente se hizo ya que la palma de cera está en una situación crítica de extinción, ¿no? Y está considerada por el Ministerio como una flora que hay que proteger, en esto, ya que su producción prácticamente, su desarrollo prácticamente para tener frutos va de 80 a 100 años. Ya, ¿y cuáles son las alternativas que da el Ministerio de Ambiente para esta ocasión? Mire, las alternativas a nivel nacional y también en Manaví hay que trabajar justamente con lo que tiene en el medio. Tenemos lo que es bambú, tenemos lo que es laurel, las mismas hojas de naranja, palma de coco. Si ustedes ven, hay un sinnúmero de ramos que hemos facilitado para que la comunidad manavita realmente vea que no solamente la palma de cera se puede realmente hacer estos ramos, que es una tradición, ¿no? para la comunidad católica. ¿Con quiénes se están articulando y cómo lo están haciendo para ejecutar estos operativos para concientizar? Bueno, siempre estamos de la mano, es como ministerio a través de la responsabilidad de vida silvestre y siempre con la policía ambiental. Siempre estamos haciendo esos operativos cotidianos y más aún cuando viene este tipo de eventos que se aproximan, realmente hacemos la fusión y trabajar para los operativos. La CONAIE anuncia medidas de resistencia y lucha contra la minería ilegal a gran escala en Ecuador. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, aseveró que radicalizarán la resistencia y lucha contra el extractivismo minero en el país andino. Es tan vergonzoso en este país que cuando hay una constitución, hay una ley en donde obliga lo que tiene que ver con derechos de los ciudadanos a nivel individual, a nivel colectivo, debe hacerse por vía ley. En ese sentido, el presidente de la República, a través del Ministerio del Ambiente, lo que emite es un manual de consulta.
este manual para aplicar la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho los pueblos indígenas donde se vayan a realizar proyectos de inversión como concesión de industrias extractivistas fue emitido el pasado 6 de marzo. Por otra parte, ISA avanzó que convocarán al llamado Encuentro Nacional Antiminero en Quito, en el que tomarán decisiones. Vamos a un proceso de resistencia y de lucha desde los territorios. Si tenemos que enfrentar desde las comunidades, desde los territorios, lo haremos. Vamos a un levantamiento en contra de la minería, pero nuestros territorios no pueden ser saqueados por las empresas transnacionales. Por otra parte, Leonidas Issa aseguró que la lucha del movimiento indígena ha sido durante toda la vida contra la minería y recordó que 70 indígenas han sido criminalizados por defender sus territorios. Julio Celorio, coordinador zonal 4 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, informó sobre las acciones de atención brindadas a las familias afectadas por las inundaciones en Manabí. Bueno, hemos venido trabajando en dar soporte a los municipios que se han visto afectados por las diferentes emergencias, tanto de inundaciones como de flujo de lodos y deslizamientos en la provincia de Manabí. Hemos estado activos y presentes en cada uno de los cantones que han tenido afectaciones. Son más de 68.000 personas que se han visto afectadas. Solamente a nivel de asistencia humanitaria nosotros hemos atendido a más de 6.000 familias con diferentes componentes, entre kits de alimentos para 3 días, para 15 días, relacionados también a kits de limpieza, kits de aseo personal, pastillas para potabilizar agua, toldos, etcétera. Esa ha sido una de las labores principales que hemos venido desarrollando en la provincia, pero también se ha venido articulando con el resto de instituciones, tanto del nivel provincial como del nivel cantonal, para dar respuesta a las emergencias, principalmente a través de la Mesa 4 cantonal, que tiene la responsabilidad de la asistencia humanitaria y los alojamientos temporales. Se ha podido activar con el Ministerio de Agricultura los contingentes respectivos que colocan a través de Ban Ecuador o directamente como Ministerio de Agricultura, con el MIDUBI, lo correspondiente a los temas de vivienda en vista de las afectaciones que también se ha tenido en territorio, y de igual manera con la cooperación internacional. Es importante mencionar que además del apoyo que ha dado el MIES, el Programa Mundial de Alimentos ha colocado asistencia monetaria también en Chone, en Tosagua, y se va a abrir la cobertura al resto de cantones que hayan tenido afectaciones en lo que va de la temporada invernal, que prácticamente tenemos 17, 18 cantones de los 22 con diferentes afectaciones. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes, estamos en nuestro espacio de entrevistas vía telemática. Nos acompaña el doctor Roberto Carrasco. Él es epidemiólogo y docente de la Organización Educativa Continental University of Florida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por esta linda oportunidad. Bueno, más bien, muchas gracias a usted por esta información que vamos a tratar, debido a que Manabí es una de las provincias más afectadas con los casos de dengue que está habiendo en este momento. En comparación con los datos del año pasado, obviamente tenemos un poco más de repunte. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿A qué se debe esta situación que estamos viviendo? Bueno, como toda enfermedad infecciosa, el dengue es multifactorial. Sabemos que hasta hace algunos años el dengue era considerado una enfermedad negligenciada. Básicamente no se hacían grandes esfuerzos desde las farmacéuticas por encontrar soluciones. Pero hemos visto que la enorme influencia no solamente de la presión que ejercen las poblaciones invadiendo los espacios donde la Aedes aegypti vive naturalmente, sino además por los efectos del cambio climático, vamos a ver que este tipo de repunte que estamos observando durante esta temporada, pues probablemente va a ser la nueva constante en las tasas de transmisión de la enfermedad. Entonces, es bien importante que entendamos que
el dengue no es una enfermedad que se va a poder atacar de un solo punto. Y probablemente vamos a tener un poquito más de tiempo de hablar sobre eso, pero sí es importante que entendamos además que es un esfuerzo colaborativo entre la población y las autoridades el poder plantear soluciones para esta enfermedad tan terrible. Bueno, ¿y cuáles serían, doctor, parte de esas soluciones que se podrían dar? Porque hablamos mucho, por ejemplo, del tema del cuidado del agua, hablamos mucho también del tema de la fumigación, pero resulta que estas acciones no son suficientes. Mire, su pregunta es sumamente inteligente porque me permite desarrollar parte de las estrategias que los gobiernos deberían adoptar. Las estrategias en salud pública tienen que ser adaptables a los tiempos y a las situaciones que nos plantea cada epidemia. En este caso, estamos encontrando una conjunción de factores. Tenemos factores como los urbanos, la urbanización de los espacios en donde la Aedes usualmente vive, las zonas que se pueden inundar más fácilmente, es un factor importante, ¿no? Ese es donde nosotros vamos a tener que ver medidas de acción directa con la población, organizar y, como usted mencionó, hacer esfuerzo de fumigación. Pero hay otros esfuerzos que se tienen que realizar. Por ejemplo, ¿cómo mitigamos el cambio climático? ¿De qué manera nosotros podemos evitar que esas zonas que nosotros sabemos que habitualmente se inundan puedan evitar casualmente llenarse de líquido y cuando pase la temporada de lluvia, que es donde el Aedes encuentra las mejores condiciones para reproducirse, pues que lo haga? Lo otro son pensar a futuro en cuáles van a ser las estrategias frente a la población, estrategias de vacunación específicamente. Sabemos que en este momento hay disponibles vacunas, hay una vacuna japonesa que ya tiene algún tiempo y actualmente en Brasil se está experimentando una nueva vacuna que esperemos que ambas puedan servir como estrategia de salud pública. Pero hay que preparar al territorio y a los equipos para que hagan las vacunaciones masivas en las poblaciones. Entonces, estrategia de vacunación es otra. Y finalmente, ¿qué hacemos con aquellas personas que ya se infectaron? O sea, en este momento seguramente muchos de nosotros vamos a ir frente a los centros de salud de las diferentes localidades y vamos a observar las largas colas de personas sintomáticas, probablemente por causa del virus del dengue. Entonces, ¿qué estrategia estamos siguiendo para que estas personas tengan la atención necesaria y sobre todo tener un sistema de tamizaje eficaz que nos permita separar aquellos 99% de casos que únicamente van a necesitar confirmar con una prueba rápida y un paracetamol de aquellos que pueden tener un caso grave, una afectación del sistema hematológico, pueden llegar a tener hemorragias e inclusive fallecer. Entonces, tener una estrategia integral que incluya no solamente la fumigación o la erradicación de los pozos de agua, pero además que incluya esfuerzos de prevención, educación y sobre todo acciones específicas del gobierno para organizar los grupos de vacunación apenas la tengamos disponible, creo que son los grandes ejes sobre los cuales nos deberíamos centrar ahora como países. Doctor, todas estas son parte de las medidas, ¿no?, y soluciones que deben de venir por parte de las instituciones, ¿no? Esto sea Ministerio de Salud, también gobiernos autónomos descentralizados y bueno, y las instituciones que muchas veces tienen la colaboración. Pero ¿cuál es la parte que debe poner la ciudadanía? Mire, la ciudadanía tiene que organizarse. Yo soy un convencido que la atención primaria de la salud es una estrategia que se adapta fácilmente a un entorno como el de una epidemia como esta del dengue. ¿Por qué? Porque la sociedad organizada, los grupos organizados de personas deben ser capaces de identificar aquellos focos probables de la Aedes aegypti. Recordemos que la Aedes puede volar cientos de metros. Entonces, no es solamente erradicar el foco que está cerca de mi casa, hay que hacer campañas que vean los focos que están circundando los grupos poblacionales con un radio lo suficientemente grande como para prevenir la infección. Lo otro es educación. Educación siempre va a ser una estrategia sumamente importante y trascendental. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle a nuestros niños a cubrirse, a usar el repelente, a usar el mosquitero, a nuestros adultos mayores, a cuidarse, a utilizar la ropa adecuada, cuando vayan al trabajo, a utilizar las medidas propias para evitar las picaduras de los mosquitos.
Y finalmente, a nivel de sociedad, nosotros tenemos que ser capaces de aceptar las medidas que vengan del gobierno y colaborar activamente con las medidas del gobierno. Yo he sido testigo presencial de casos en los que las poblaciones se niegan a permitir el ingreso de las brigadas de fumigación. O ejemplos, lo que estamos viendo ahora en los esfuerzos que realiza el gobierno brasilero para hacer vacunaciones masivas de grupos de personas que simplemente se niegan a recibir las vacunas. Entonces, aquí hay varias conversaciones, ¿no? Quizás la primera gran conversación es necesitamos entendernos y organizarnos para combatir este flagelo que significa la enfermedad del dengue. Pero además tenemos que entendernos como seres humanos y como seres humanos actuar colaborativamente para que nuestros niños, nuestros ancianos estén protegidos y la población económicamente activa sepa exactamente qué cosa hacer para evitar la picadura del mosquito, que es el principal vector. Doctor, ¿cuál sigue siendo la causa principal de las muertes que se dan por dengue? Porque ahí obviamente hay también como un poquito de controversia que una puede ser causada por obviamente la picadura, todos los síntomas que tenemos, pero influye mucho también el tema de la automedicación que tenemos. Se habla mucho y por parte de los médicos yo creo que no es que estén cansados, pero ya de forma repetitiva se manifiesta y se dice el primer síntoma de fiebre, la primera fiebre que usted presente, no automedicarse hasta descartar que sea dengue. Es lo que hemos escuchado, la recomendación principal para poder evitar complicaciones por el dengue, pero tenemos también una población muy acostumbrada a la automedicación, a que me dolió la cabeza, a que me dio fiebre e incluso primero voy a la farmacia antes que acudir a un centro de salud. Es correcto, Tatiana. Y qué importante esto que usted pregunta. Mire, el dengue afecta a los que hemos podido acompañar grandes volúmenes de pacientes con dengue, principalmente el sistema hematológico. Prácticamente un paciente que me llega al consultorio con fiebre, dolor muscular, cefalea, con dolor detrás de los ojos, en medio de un contexto de epidemia de dengue, yo puedo hacer el diagnóstico de dengue. Y cuando voy y le pido un examen de sangre, lo primero que voy a observar es que hay un grupo de células de la sangre que se encargan de la coagulación, que son las plaquetas que están disminuidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me automedico y tomo un antiinflamatorio, los antiinflamatorios comunes, estos no esteroideos que normalmente utilizamos para cualquier dolor, yo corro el riesgo de, además de tener disminuidas las plaquetas, evitar que estas plaquetas cumplan, estas pocas plaquetas que tenemos, cumplan con su función de coagulación. Entonces empeoramos el problema de la coagulación, de la falta de coagulación, y empeoramos los síntomas hemorrágicos. ¿Cuál es el gran riesgo? Como tú bien lo mencionas, Tatiana, si yo me automedico, ocasionar una hemorragia importante que sea capaz de llevar al fallecimiento del paciente. El paciente en el dengue fallece normalmente debido a hemorragias cuando se presenta esta forma. La forma más letal de presentación del dengue es la forma hemorrágica. Se presenta solo en el 0.3% de los casos en promedio, pero ojo, es importante, y aquí un mensaje también a la población, si nosotros hemos tenido una infección previa por dengue y me vuelvo a contagiar, y este nuevo serotipo con el que yo me contagio no es el mismo serotipo anterior, existe un riesgo mayor de tener una infección que sea del tipo hemorrágico. Son 4 serotipos de dengue, entonces la posibilidad, y los 4 están circulando en toda la región, entonces yo no voy a escoger con el tipo de dengue que me voy a contagiar. Lo que yo tengo que hacer es evitar contagiarme, pero si me contagié, tengo que ir, o si tengo síntomas que yo pienso que puedan ser de una primera infección o de una nueva infección, tengo que buscar los servicios de salud para ser adecuadamente tratado y tamizado. El tamizaje aquí es sumamente importante, Tatiana. Si yo no voy al servicio de salud, no voy a saber cuál es mi riesgo de tener una enfermedad grave y de morir. Entonces, lo que usted bien menciona, ir a la farmacia, preguntarle al farmacéutico, puede funcionar para alguna otra cosa, pero para el dengue, por favor, tengamos bien en claro
no es una posibilidad. Hay que buscar los centros de salud, hay que tener paciencia para esperar a que nos puedan atender y ver en qué categoría de dengue estamos. Si tenemos un dengue clásico, probablemente nos van a dar algunas tabletas de febrífugo y vamos a ir a la casa tranquilos a restablecernos, pero fundamentalmente van a saber identificar aquellos casos más graves que necesitan una atención especial. Doctor, qué gusto poder dialogar con usted en esta noche y hemos prestado mucha atención al tema de las recomendaciones. Ojalá que la ciudadanía también las considere y tengan pues de primera mano cuando tenemos un incremento de casos de dengue. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, que tengan una muy buena noche. Vamos nosotros con eso a una pausa y ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes y seguimos con nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña de forma presencial acá en nuestro set en Manta el psicólogo Renzo Macía. Él es psicólogo del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Renzo? Como siempre es un gusto poderlo recibir con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estimada Tatiana, y un saludo para la teleaudiencia que el día de hoy pues se da cita a este programa. Siguen siendo problemas sociales el consumo de alcohol y drogas. ¿Cómo se está trabajando? Porque antes del problema obviamente está el trabajo de prevención. Sí, aún siguen siendo problemas sociales. De hecho, tienen una connotación mucho más alta en la actualidad el uso y el consumo de drogas, tanto como drogas sólidas y alcohol. De hecho, el Ministerio de Salud Pública desde el año 2015 implementó los servicios ambulatorios intensivos para personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas y trastornos mentales graves, donde se imparten terapias, donde se imparte asistencia psicológica, tanto individual como grupal, y un sinnúmero de terapias que también son parte de un proceso de cambio en este caso, como para hacer bien una reducción de daños o a la vez consolidar una abstinencia en caso de una persona que tiene consumo de drogas. Bueno, dentro del núcleo familiar, ¿cómo se pudiera identificar si alguien también, obviamente, dentro de mi familia o algún amigo pudiera estar? ¿Cuáles son esos síntomas principales cuando se tienen ya los problemas de alcoholismo y también de drogadicción? Son muchos los síntomas y más que todo signos también que aparecen dentro de este proceso adictivo en una persona, que bien es cierto, comienzan a existir un cambio tanto en la actitud, en el temperamento, y a la vez comienzan a evidenciarse cambios físicos notorios, como por ejemplo la delgadez en ciertos casos o en ciertos tipos de sustancias, como todo lo contrario, comienzan a engordar un poquito cuando también existe consumo de otro tipo de sustancias. Comienza a generar un entorno irritable, un poco aislarse de todo tipo de evento, tanto social como familiar, que puede existir durante el tiempo que él ha estado en consumo. Bueno, ¿cómo poder también ayudar a las personas que ya tienen el problema? Cuando ya identificamos todos los síntomas que tú nos has manifestado, hay quienes ponen de su parte, hay colaboración, pero también nos encontramos con muchas personas que yo creo en su mayoría, primero se niegan a que tienen el problema y segundo también se niegan a poder recibir algún tratamiento. De hecho es parte del proceso, ¿no? El primer paso, la negación, en una etapa de prácticamente de no aceptación ante una enfermedad que es tan notoria. Por ejemplo, lo relacionamos bastante con un tema moralista, y aquí cabe señalar en este caso que el consumo de sustancias es considerado, según la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad, ¿no? Y como tal se debe tratar como eso, ¿no? Y hablar de adicciones también es romper ciertos paradigmas que existen, ¿no? Por lo general siempre hemos pensado de que el mejor tratamiento para una persona que está bajo un consumo de sustancias es un encierro de unos 6 meses o las clínicas de rehabilitación. Si bien es cierto, el tratamiento residencial es muy bueno para ciertos tipos de casos, pero también existe la reducción de daños, que es justamente lo que trabajamos en los servicios ambulatorios intensivos, tanto del Centro de Salud Manta como del Centro de Salud Jaramillo, donde comenzamos a un poco trabajar el estilo de vida de esa persona que lleva un consumo de sustancia, aislando un poco el hecho del problema como tal, como consumo, sino más bien que pueda desarrollar una vida
normal, funcional, pese a tener un consumo de sustancia que durante el proceso va a ir reduciendo. Bueno, aquí hay un problema también, Renzo, y es el que muchas personas desconocen qué hacer y a dónde ir. ¿Cuál es el profesional que les puede ayudar cuando tienen una afectación? Y obviamente están, ya los dijiste, pues en el caso de Manta, el Centro de Salud Manta, y también el Centro de Salud en Jaramijó, donde se pueden atender, pero un poquito ir más allá, el tema de la atención que reciben, porque también hay ese mito de que si voy al psicólogo es porque estoy loco. De hecho, aún sigue habiendo, ¿no? Se ha trabajado bastante en ese tema porque, como tú mismo lo dijiste, es un mito, es algo que se ha venido escuchando desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, todo el trabajo de prevención que hemos realizado en el Ministerio de Salud Pública ha sido óptimo hasta cierto punto de que la persona ya está un poco aceptando el hecho de ir al psicólogo sin necesidad de pensar de que tengo algún tipo de desequilibrio mental o algo por el estilo relacionado. Pero una persona que tiene consumo problemático de drogas, en sí el primer paso es dejarse ayudar. Siempre he dicho, en el tratamiento para adicciones la persona tiene que subir 5 escaloncitos, ¿no? Y son escaloncitos de reconocimiento. Primero, reconocer de que existe un problema. Segundo, reconocer de que existe ayuda, de que necesita ayuda, perdón. Tercero, reconocer de que solo no va a poder. Cuarto, buscar esa ayuda. Y quinto, dejarse ayudar. Porque no podemos ir a un tratamiento psicológico sin antes aceptar de que tengo un problema. Y dónde puede acudir una persona que tenga este tipo de enfermedad o de situación que pone en riesgo tanto su vida como su entorno. Tenemos los servicios ambulatorios intensivos en el Centro de Salud Manta, donde, al igual que en el Centro de Salud Jaramijó, se realizan terapias como terapia psicológica, terapia ocupacional. Por lo general van 2 veces a la semana las personas que tienen consumo problemático de alcohol y otras drogas, reciben terapias, regresan a casa, es totalmente ambulatorio. Y tienen un sinnúmero de actividades que durante el proceso que ellos van a ir desarrollando con la finalidad de ir reduciendo su consumo y consolidando abstinencia en este caso. ¿De qué depende el tiempo que una persona debe estar en terapia? Depende de la persona, siempre he dicho. Pero por lo general nosotros tenemos un estimado de tiempo que es estamos relacionando la prevalencia de consumo con un plan terapéutico que se realiza, y dentro de eso está un mínimo de 6 meses en este proceso ambulatorio. También tiene que ver bastante el uso de la sustancia, con qué frecuencia se usó, qué tipo de sustancia, y tercero, cuáles fueron las dosis suministradas, porque todo eso también tiene que ver dentro de un tratamiento. También es válido decir que dentro del servicio que nosotros damos, nuestra cartera es amplia, hacemos interconsultas y referencias con la especialidad de psiquiatría, itineran los médicos psiquiatras con la finalidad de que no tanto el tratamiento sea psicológico, sino también, en este caso, médico, ¿sí?, odontológico, un tratamiento totalmente integral, ¿no?, y farmacológico. ¿Manejan ustedes cifras de cuántas personas en este momento, al menos en el registro que ustedes tienen, y cuántas personas están con estos problemas de alcoholismo y drogas, y si hay alguna reducción o algún aumento en lo que va del año? En este momento tenemos más personas dentro de los tratamientos ambulatorios intensivos, porque dentro de todo el proyecto del fenómeno socioeconómico de las drogas, se han comenzado a implementar más los servicios ambulatorios intensivos. Actualmente contamos con un aproximado a nivel distrital de unos 27 pacientes que están yendo tanto en Manta como en Jaramijó a las consultas psicológicas por consumo de drogas. Pero también tenemos los pacientes con trastornos mentales graves, que ellos también acuden al mismo servicio, pero obviamente diferenciado. Y de esos pacientes tenemos un aproximado de unos 22. Listo, Renzo, queremos agradecerte en esta noche por acompañarnos, por darnos a conocer también de cómo prevenir estos casos que se han vuelto pues problemas sociales, y que en algún momento yo creo que parte de esa regulación que debería haber, tenemos el alcohol, que es de libre venta, ¿no?, al público, y que en algún momento esto debería también ser controlado para evitar más casos en nuestra sociedad, ¿no?
Así es. Muchas gracias por la invitación y aprovecho a decirle a la ciudadanía que contamos con los servicios de psicología a nivel distrital en el Centro de Salud Manta, Centro de Salud Jaramijó, Centro de Salud Montecristi y Centro de Salud Cuba Libre. Gracias, Renzo. Con esta entrevista nosotros llegamos a la parte final de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Televisión Manabita presentó TV Noticias, emisión estelar.